Nada de esto sería posible sin GPUs. Pero, ¿qué demonios es una GPU? Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 66, el motor de la inteligencia artificial. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Y acordaos de que además de poder descargar la guía ninja, recibiréis cada 2 semanas el boletín ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast, noticias, recursos de aprendizaje, herramientas, recomendaciones que voy encontrando por ahí, muchas cosas. Encontraréis todos los enlaces en las notas del programa. Vale, vamos al lío. En el episodio de hoy vamos a hablar de GPUs. Hace unas semanas, en el repaso que le dimos al 2023 en el episodio 64, os contaba cómo la empresa Nvidia lo estaba petando como líder del mercado de GPUs y cómo las empresas estaban enloquecidas comprando montones de GPUs para llenar sus centros de datos y poder así entrenar un montón de modelos de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, de todo. Estas GPUs son las que permiten entrenar esos modelos tan chulos de inteligencia artificial a los que nos hemos acostumbrado tan rápido y también nos sirven no solo para entrenarlos, sino también para utilizarlos. Sin embargo, Nvidia no es una empresa que se creara ya por los años 90 con la idea de liderar el mercado del hardware que está detrás de la inteligencia artificial, ni mucho menos. Nvidia se fundó con la idea de que un día el ordenador personal sería un dispositivo de consumo utilizado para ejecutar juegos en todos los hogares. La idea era conseguir cada vez videojuegos con imágenes más realistas, ser capaces de renderizar en la pantalla escenas en 3D en tiempo real y que la gente pudiera jugar a videojuegos felizmente. En 1995, Sega, líder del mercado de juegos arcade, adaptaba el código de Virtua Fighter para convertirlo en el primer juego en 3 dimensiones ejecutado con gráficos NVIDIA. Y luego, en 1999, NVIDIA comercializa la primera GPU del mundo que define como un procesador integrado en un chip que incluye motores de transformación, iluminación, configuración de triángulos y planos de corte y renderizado, y además es capaz de procesar un mínimo de 10 millones de polígonos por segundo. Así definido, no vemos la inteligencia artificial ni el machine learning por ningún lado. Esto está todo pensado para procesar mejores gráficos, vamos. Entonces, pues se integran sus chips en consolas como la Xbox, la Play 3, nada que ver con machine learning todavía, en 1999, como veis, y en los primeros años 2000. Y en 2007 lanzan CUDA, que es una interfaz de programación para sus GPUs. Y aquí, ninjas de los datos y de la vida, es donde cambia la historia. Porque en un lugar no muy lejano, unos científicos que trabajaban en algoritmos de redes neuronales, que por aquel entonces no eran muy populares, esto se ha dicho de paso, habían estado observando cómo la capacidad de cálculo de las CPUs normales y corrientes de todos los ordenadores, pues había ido aumentando poco a poco un factor de por 5.000 entre los años 1990 y 2010, pero que aún no era suficiente como para poder entrenar sus modelos de redes neuronales en un tiempo razonable. Y pensaron, ¿y si utilizamos este nuevo interfaz de programación CUDA y conseguimos entrenar nuestra red neuronal en una GPU?
Total, nuestro problema es de reconocimiento de imágenes y esto de las GPUs va de procesamiento de gráficos. ¿Qué puede ir mal? Pues nada, fue todo muy bien. Estos investigadores eran Alex Krzyzewski e Ilya Sutskever, que igual este último os suena como cofundador de OpenAI, ni más ni menos. Pues esta gente implementó una red neuronal para reconocimiento de imágenes con CUDA sobre un par de GPUs que ganó la competición de ImageNet en 2012 con bastante ventaja sobre el segundo y supuso el inicio del boom del Deep Learning. Si queréis saber más sobre ImageNet y el reconocimiento de imágenes podéis escuchar el episodio 23, os dejo el enlace en las notas del programa. Resulta que las unidades de procesamiento de gráficos, las GPUs, son circuitos electrónicos capaces de realizar cálculos matemáticos a alta velocidad y además de forma paralelizada. Pero no cualquier tipo de cálculo, sino aquellos que van bien para la renderización de gráficos y que implican mover, escalar y rotar modelos de 3D para posicionarlos correctamente en el mundo virtual, lo cual requiere de operaciones matemáticas como multiplicaciones de matrices y transformaciones de vectores. Justo, qué casualidad, las operaciones que se necesitan para representar, entrenar y utilizar modelos de redes neuronales, multiplicaciones y transformaciones de vectores y matrices. Así que, en cierta manera, fue la industria de los videojuegos la que acabó financiando el nacimiento de la inteligencia artificial con la arquitectura de modelos que conocemos ahora. Entonces, imaginad una fábrica donde hay que realizar muchas tareas pequeñas y repetitivas. En lugar de tener un trabajador muy habilidoso y que vale para todo, como una CPU en un ordenador, pues que realiza una tarea a la vez, pues tenemos muchos trabajadores un poco menos hábiles, que serían los núcleos de la GPU, que saben hacer menos cosas, pero que las hacen muy rápido y además incluso en paralelo. La GPU recibe instrucciones de la CPU que pueden ser pues, sobre gráficos, como renderizar un juego o una película, o cálculos matemáticos, como los utilizados en Machine Learning, pero que básicamente son multiplicaciones y transformaciones de vectores y matrices. Multiplicaciones y sumas, vaya, para que nos entendamos. Cada uno de los núcleos de la GPU trabaja en una pequeña parte de la tarea al mismo tiempo que los demás núcleos trabajan pues, en otras partes. Por ejemplo, en la renderización de un juego, un núcleo puede trabajar en un píxel mientras que otros núcleos pues, trabajan en los píxeles cercanos a la vez al mismo tiempo. Una vez que todos los núcleos han terminado sus tareas, pues la GPU compila todos los resultados en un resultado final, como una imagen renderizada, y la envía de vuelta a la CPU o la muestra en la pantalla. Es decir, una CPU o unidad central de procesamiento es el hardware en un ordenador que maneja todos los tipos de tareas necesarios para que el sistema operativo y las aplicaciones se ejecuten. Pero es tan flexible, puede hacer tantas cosas diferentes que no sabe qué es lo próximo que le va a tocar hacer, así que tiene que ir y leer la siguiente instrucción del software correspondiente y de paso pues guardar en su memoria los resultados de lo que estaba haciendo de cada cálculo antes de seguir con lo siguiente. ¿Se puede entrenar una red neuronal en una CPU? Sí, porque la CPU vale para todo. Pero lo que pasa es que aunque todo el rato tenga que hacer las mismas multiplicaciones y sumas de matrices y vectores, pues tiene que ir una a una consultando la siguiente instrucción y accediendo a memoria y todo esto. No vaya a ser que le vayan a cambiar la instrucción y se equivoque. Muy lento todo ello. Y luego, una unidad de procesamiento gráfico o GPU es un componente de hardware similar, pero mucho más especializado y sobre todo con un montón de núcleos que permiten muchos cálculos al mismo tiempo. Las dos, tanto CPU como GPU, tienen componentes internos similares, incluidos núcleos, memoria y unidad de control. Los núcleos ejecutan todos los cálculos y funciones lógicas y la memoria interna está pues, para poder acceder rápido a los datos. Las CPUs, como digo, tienen una arquitectura generalista que las hace versátiles y capaces de realizar una amplia variedad de tareas, como en el ejemplo de antes del trabajador hábil que sirve para todas las cosas. Y, por otro lado, las GPUs tienen una arquitectura especializada que las hacen más eficientes en tareas relacionadas con el procesamiento de gráficos y cálculos matemáticos específicos. Esto les permite realizar estas tareas mucho más rápido que las CPUs, pero a menudo son menos versátiles.
Las CPUs suelen tener unos pocos núcleos de procesamiento más potentes, mientras que las GPUs suelen tener cientos o incluso miles de núcleos de procesamiento. Esto les permite realizar una gran cantidad de cálculos en paralelo, lo que les hace más eficientes para realizar estas tareas que requieren procesamiento simultáneo de muchos datos, como por ejemplo entrenar modelos de Deep Learning. Todos nuestros ordenadores vienen con GPU. Incluso los teléfonos móviles vienen hoy en día con GPU. En algunos casos están integradas, normalmente cuando se necesita una opción más barata y que ocupe menos y orientada al procesamiento de gráficos normales y corrientes, y otras veces las GPU se venden por separado, así que están aisladas de la CPU y tienen su propia memoria y rinden más. Y luego, en 2016, en Google, después de ver que esto de las GPUs, que no dejaban de ser unidades de procesamiento gráfico para procesar gráficos, por mucho que empezaran ya a desarrollar líneas más orientadas a los modelos de inteligencia artificial y todo eso, pues en Google decidieron crear una unidad de procesamiento específico para estas cosas de entrenar modelos de Machine Learning. Las llamaron las TPUs o unidades de procesamiento de tensores. Tensores son básicamente matrices, vectores y todas estas cosas algebraicas. Es decir, Google en 2016 creó las TPUs, que eran procesadores que solo saben procesar matrices, no sabían hacer nada más, solo eso. O sea que si las GPUs ya parecían específicas y que solo sabían hacer una cosa, pues las TPUs sí que solo saben hacer una cosa. Básicamente procesar matrices. Como solo hace eso, procesar matrices, multiplicarlas y todas estas cosas, pues no tiene que ir accediendo a memoria para ver qué tiene que hacer después, como una CPU. Así que carga los coeficientes a multiplicar en sus núcleos, luego carga los datos y va multiplicando y sumando todo. Así que el resultado final será la suma de todas las multiplicaciones entre datos y parámetros. Durante todo este proceso no ha accedido a memoria ni una sola vez, solo al principio cuando se cargan los coeficientes y los datos. Y esta es la razón por la que las TPUs son más rápidas en cálculos de redes neuronales. Todo este sarao de CPUs, GPUs y TPUs puede parecer un rollo que no os afecta para nada, pero sí. Porque llegará el día, si no ha llegado ya, en el que queráis entrenar un modelo de Machine Learning en vuestro ordenador y se os haga de noche esperando a que termine. Porque eso no entrena ni de casualidad, vaya. Al final, si el ordenador no tiene suficiente capacidad de procesamiento, olvídate. Seguramente se tire entrenando horas y al final de fallo. Lo sé porque me ha pasado. Entonces, en ese caso, estaría muy bien tener una GPU de NVIDIA, instalarla en nuestro ordenador o crear incluso una estación de trabajo con GPUs de NVIDIA que dedicáramos solamente a entrenar nuestros modelos de Deep Learning, por ejemplo. Pero bueno, eso hace falta mucho presupuesto. Y tampoco hace falta. Estaría bien, pero no es necesario. Por ejemplo, Apple ha puesto mucho foco en el Machine Learning y al parecer los chips M1, M2 y M3 van bastante bien. En su momento sacó su propio fork de TensorFlow y ahora incluso está trabajando en un entorno de Deep Learning que ha llamado MLX y está específicamente optimizado para sus chips, estos M1, M2 y M3. En resumen, para experimentar y aprender los fundamentos de Machine Learning, un ordenador normal y corriente se entrenará más rápido cuantos más núcleos de GPU tenga. Lo mismo aplica para la etapa de inferencia en la que se utiliza el modelo entrenado. Pero también hay que tener en cuenta el tamaño de la memoria RAM. Cuanto mayor sea, mayor podrá ser el tamaño de los bloques al entrenar el modelo de Deep Learning. Por ejemplo, una RAM de 8 GB se queda muy pequeña para entrenar modelos de Deep Learning, por mucho que sea un MacBook M3 Pro Max Premium. Así que recordad que si queréis comprar un nuevo ordenador para vuestros proyectos de Machine Learning, sed generosos con la memoria RAM. Pero bueno, antes de pensar en comprar un ordenador nuevo con GPUs con muchos cores y memoria RAM para aburrir, que tal vez llegue el día en el que lo necesitéis, no digo que no, pero antes de llegar ahí, deciros que con un ordenador normal y conexión a Internet tenéis más que suficiente. Google pone el resto. De hecho, Google pone a disposición de los ninjas de los datos Google Colab. Y una cosa muy importante es que Google Colab tiene una opción gratuita. Esta opción gratis
no tiene recursos infinitos, de hecho no se pueden utilizar todas las horas de GPUs del mundo, están limitadas, pero nos da acceso a GPUs y para experimentar va muy bien. Pero eso ya lo dejamos para el episodio de la semana que viene si nos importa. Así que si os ha gustado el episodio, ya habéis aprendido algo, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os voy a dejar como siempre todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Adiós.